Ratia, directora ejecutiva de la Fundación Educación 2020, está con nosotros. Alejandra, buenas noches, gracias por recibirnos. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches, Matías, y a todas las personas que nos ven en este último día de febrero, pero es como si fuera marzo, ¿cierto? Tal cual, pues. Siempre en nuestro imaginario está marzo colegio, marzo vuelta a clases. Era hasta como Sí, una frase totalmente. publicitaria, vuelta clara, vuelta a clases. Y los 2 últimos años, por las condiciones que todos vivimos, no fue así. Sí, claro. Era marzo prender los computadores, los que tenían computadores para poder conectarse. ¿Volveremos con qué grado de presencialidad a este regreso a clases este marzo, Alejandra? Mm. Mira, claramente la pandemia ha alterado muchas de nuestras rutinas, entre ellas y de un modo muy importante la escolaridad, digamos. No solo la escolaridad, porque también la educación superior, ¿no? La educación, podríamos decir, educación parvularia, educación escolar y educación superior, ¿no? Sí. Nosotros creemos, bueno, hay un consenso bastante compartido, diría yo, a nivel técnico, y uno ve también que bastante a nivel político, ¿no? En este momento, respecto a la centralidad de las clases presenciales, a la importancia que tienen las clases presenciales para el desarrollo, no solo el desarrollo en términos de los aprendizajes, ¿ah? Los aprendizajes, por cierto, pero también la pertenencia, el desarrollo socioemocional. Hemos visto, por ejemplo, impacto importante en el desarrollo de la autonomía en los niños más pequeños, toda la crisis que se ha generado en términos de impacto en la salud mental, el tema de los vínculos. Bueno, hay un consenso bastante compartido, y en un país como Chile, te diría que hay una variable aún como adicional, ¿no? Que es que un país que es tan desigual como Chile, en el fondo, el cómo la educación a distancia se puede llevar a cabo es muy, muy desigual. Los niños y niñas que tienen acceso, por ejemplo, a un computador en las casas, a conectividad, a un adulto o adulta que les pueda acompañar, no son todos. La pandemia, lo sabemos, no ha golpeado a todos por igual en términos de salud, en términos socioeconómicos, pero en términos educativos tampoco. Entonces, el tema del retorno a la presencialidad es un tema de justicia social muy importante también. El presidente entrante, el presidente Gabriel Boric, dijo con toda claridad y con mucho énfasis que los colegios eran Sí. lo último que se cerraban y lo primero que se abrían. Es una garantía muy importante para cumplir esa meta, que es que los niños vuelvan a sus Sí. clases por todo lo que tú dices, para que aprendan a sumar y a leer y para que aprendan a sociabilizar con el compañero y la compañera que tienen al lado. Claro. Y Para que tengan un vínculo positivo, para que tengan su desarrollo claro, socioemocional, para que claro, claro, puedan... claro. La pandemia, igual, también hay que poner en perspectiva, ha sido algo muy duro para los niños también, niños y niñas. Han tenido una vivencia muy de una tremenda incertidumbre, que de alguna manera además ha alterado toda su rutina. Y es muy... El otro día una niña me decía, así conversando con distintos niños, decía, mira, si quiero volver al colegio, me da lata levantarme temprano, tengo que reconocerlo, pero creo que es muy importante tener una rutina, aunque sea una rutina que me hace levantarme temprano. Es una anécdota, ¿no? Tal Lo cual, contaba un niño. tal cual, Pero, tal pero es cual. muy importante, claro. En términos de desarrollo socioemocional es muy importante el tener una rutina, el tener el participar con otros, el ser parte de un grupo, el tener La- espacios de Las conversación, disciplinas formativas de un niño o una niña que tiene que desde que, no sé, de ordenar sus cuadernos para llevarlos, desde cumplir con una claro. tarea, desde hacer un trabajo, Eh, en fin. Sí, Pero, claro. El desarrollo de la empatía, por ejemplo, claro, que es algo que claro. además se desarrolla mucho más en contacto con otros niños y niñas, ¿no? Entonces, Alejandra, claro, ahora, yo no, dale, dale tú. te preguntaba por esta frase del presidente Boric como garantía. ¿Tú Mm. sientes en las comunidades escolares con las cuales tú te relacionas a través de Educación 2020 de que esto es ya un paso que no solo dado por la clase política, sino que aceptado y ya internalizado por todos de que, salvo que pase algo muy grave y que realmente impida, van a volver los colegios a funcionar por lo menos más cercano a lo que lo conocíamos? Sí, sí, fíjate, nosotros, o sea, tenemos una visión y hemos ido recogiendo como bastante transversalmente, como una conciencia de la importancia de retornar, como de ir como volviendo a una cierta rutina de mayor presencialidad constante. Ahora bien, hay que tener, yo creo que hay
banderitas de precaución que hay que tener alertas aquí. Tres te diría. La primera es que una variable es que las escuelas, los liceos, los jardines infantiles también, ¿no? Abran y estén como disponibles a acoger a sus niños y niñas. Otra variable es que las familias envíen a los niños y niñas. Y ahí hay un tema. El año pasado teníamos una situación que era distinta porque era voluntario el envío. Ahora es obligatorio, pero sabemos que por diversidad de condiciones hay algunas familias que van a tener como la precaución. Bueno, además vamos a tener familias que van a estar con casos de COVID. Tenemos un índice de positividad con 20% que es muy, muy positividad, alto. claro. Exacto, entonces por probabilidades, piensa el 20% de los estudiantes de una escuela, van a tener familias que van a estar contagiados, etcétera. Entonces, es importante que haya confianza, que se desarrollen procesos que permitan que un primer escalón es que el establecimiento esté abierto, pero un segundo escalón que es clave es que las familias puedan enviar a sus niños y niñas, porque no sacamos nada teniéndolos abiertos si las familias no tienen esa confianza y no los envían. El año pasado Chile terminó con un porcentaje muy alto de los establecimientos abiertos, cerca del 98%, y un porcentaje muy pequeñito que no abrieron nunca, ¿no? Pero el porcentaje de asistencia no se condijo con eso, no fue tan alto. Y lamentablemente lo que vimos también es que el porcentaje de asistencia era mayor en los establecimientos privados. Entonces se replica la inequidad. Ya, pero hay otro punto, que tenemos que volver a convencernos del valor de la educación. Porque llevamos 10, 15 años hablando de lo importante que es la educación, pero tenemos que cada uno de nosotros, que tenemos hijos, saber qué se juegan nuestros hijos o hijas si van o no van al colegio, lo relevante que es que vayan, es decir, poner en valor, y que no es que da lo mismo que no vayan. Es muy importante que un niño chico o una niña vaya a un colegio, por todo lo que tú has dicho. Y eso yo no sé si se ha reconquistado a las familias en un 100% el valor de tener clases presenciales. Sí. Mira, yo creo que ahí hay dos variables, y te había dicho antes que había tres elementos que teníamos que considerar. Entonces voy a guardar estos tres elementos, vamos a volver a eso, ¿no? Pero respecto a esto que tú dices, Matías, hay un tema súper que vemos poco a veces, y que es muy duro, que tiene que ver con que en un país que tiene profundas inequidades como Chile, algo que se afecta y de modo muy profundo es eso que tú dices, es la convicción de que la educación sí importa. De hecho, voy a dar es un dato que tiene el libro Desiguales, que este es un dato que siempre planteo, creo que es muy Desiguales, que es un libro del Programa Naciones Unidas para el Desarrollo. Exacto. Y ahí ellos hacen una pregunta, preguntan, ¿cuánto tú sientes, le preguntan a los adultos, cuánto tú sientes que la educación los ha ayudado a desarrollar sus proyectos de vida, ¿ya? A elegir su proyecto de vida? Y es brutal porque en las clases altas el porcentaje de adultos que te responde que siente que sí le ayudó a la educación es el 92%. Y ese porcentaje va bajando hasta que en las clases bajas es solo el 30%. Entonces, cuando tú tienes a nivel de la sociedad una organización tal en que no hay confianza en que la educación que yo tenga y que yo le pueda dar a mis hijos los va a ayudar a salir adelante, los va a ayudar a poder elegir sus proyectos de vida, porque influyen otras variables en lograr elegir tu proyecto de vida, pasa esto que tú dices, que se pierde un poco la esperanza en el rol de equidad y de movilidad que tiene la educación. Entonces, ahí hay un punto que es bien importante que tenemos que mirar. Ahora, ese punto nos lleva a otro de los que yo te tenía de estos tres que te había dicho. El primero era que tenemos que generar confianza. El segundo es que igual vamos a tener que mantener un sistema medianamente híbrido en alguna medida. ¿Por qué? Porque incluso los protocolos del Ministerio de Educación plantean que cuando tú tengas, no sé, por ejemplo, 3 cursos en que tienes X cantidad de casos, el colegio tiene que irse a cuarentena, y tiene que irse a cuarentena por 14 días. Entonces, bueno, ¿qué pasa con esos días, con todos los niños y niñas que van a ese colegio? Tú vas a tener que poder seguir teniendo algún sistema que los permita acompañar. ¿Qué pasa con los niños que tienen familiares con COVID en ese momento y que no pueden ir? A esos niños vamos a tener que poder convivir de una forma un poco más flexible. Y esto es algo que se ha visto en otros lados del mundo, que cuando hay situaciones de pandemia hay que ser flexible para poder mirar eso. Y el tercer punto que quiero plantear y que creo que es importante y que se vincula también con lo que estábamos planteando
esta sensación que se genera, que nos plantea el libro del PNUD, ¿no? Como de desesperanza en la educación, tiene que ver con que ojalá la pandemia nos ayude también a mirar un poco lo que pasa en la escuela en términos más pedagógicos, con unos ojos un poco más abiertos a la innovación y nos ayude a repensar algunas cosas. Y por favor, no queramos ponerle presión a los niños en volver exactamente a lo mismo que teníamos antes, o en ponerles presión en volver a recuperar la materia, por decirlo así, como a ponerles tanta presión que sea peor. En este momento es un momento, y esta es una reflexión que está ocurriendo en el mundo, no es solo en Chile, es un momento bien importante para generar un cambio, como un cambio nivel 2, como dirían los teóricos del cambio, ¿no? Como que es un cambio mayor en la educación, que nos permita ir revirtiendo esta sensación también que conversábamos antes, ¿no? Si queremos volver a lo mismo que teníamos antes, y no sé si salió publicada en una revista la semana pasada una columna de Nea Milicit, que es una especialista muy renombrada en educación y que ve los temas de bienestar socioemocional. Y ella planteaba una niña que en enero decía: voy a tener que ir al colegio y me van a hacer escribir todo el día en tercero básico. Y decía, me dan ganas de llorar pensar en eso. Voy a tener poco recreo. Tenemos que pensar en cómo remiramos la experiencia de la escuela de modo tal que mire mucho más a las y los estudiantes de una forma integral, cuidando los vínculos, que el bienestar socioemocional sea lo primero. Sabemos ahora, por toda la investigación en neurociencias, que un niño con el cortisol, o una niña, ¿no?, con el cortisol alto por la angustia, no va a aprender. Entonces tenemos que pensar la escuela de una forma un poco distinta. Y la pandemia y esta pausa que tuvimos que tener por estos años nos da una oportunidad a pensar desde una perspectiva más innovadora y a generar más espacio para la innovación. No se puede volver a lo mismo, está clarísimo. Alejandra Arratia, directora ejecutiva de la Fundación Educación 2020, como siempre, muchas gracias por atendernos. Muchas gracias a ti, un abrazo, Matías, y a todas las personas que nos escuchan.